Muy buenas tardes a todos, una vez más aquí en Reflexiones al Atardecer, este programa de la Universidad Nacional de Rosario y también de toda la Red Nacional Audiovisual Universitaria de Argentina y de muchos países de América Latina. Le damos la bienvenida a estas reflexiones de este atardecer latinoamericano. Le agradecemos a todas las universidades nacionales e internacionales que nos apoyan, también a la CONADU, a todos los docentes universitarios de Argentina que se agremian en este gremio tan importante, también a la Cátedra Internacional del Instituto del Diálogo y la Cultura del Encuentro, a la Fundación Progresa de Chile y a otros tantos partners que hacen posible este programa. Les avisamos a todos nuestros seguidores que ya pueden encontrar en Spotify los podcasts de Reflexiones al Atardecer, con los principales conceptos que han compartido con nosotros los principales líderes y dirigentes sociales de nuestra América Latina. Hoy tenemos un programa con una invitada muy especial, una invitada mexicana, una invitada joven, una invitada que tiene que ver con los movimientos sociales y que tiene que ver con el particular proceso político que atraviesan los hermanos mexicanos. Estamos hablando de la senadora Citlali Hernández Mora, una persona muy joven para conocer el México de hoy y el México que se proyecta hacia América Latina y el futuro. Pero para darle la bienvenida, también me va a acompañar, perdón, no quisiera no presentarla en primer lugar, a una amiga, una de las académicas más importantes de nuestra casa y también de la Argentina y América Latina, la licenciada y máster Anabela Buzo, una experta sin lugar a dudas en América Latina, investigadora principal en temas vinculados a los Estados Unidos y nuestra región. Para comenzar el programa y para que ir rápido a nuestras reflexiones, le voy a pedir a nuestro rector, el licenciado Franco Bartolacci, que le dé la bienvenida a nuestra invitada del día. Bueno, muchas gracias, Pedro. La verdad que un placer continuar con este ciclo Reflexiones al Atardecer que ha permitido generar desde nuestra Universidad Nacional de Rosario un dispositivo no solo para el país, sino para toda la región, para pensar los procesos políticos, sociales, culturales, económicos que está atravesando América Latina y el mundo en un momento tan particular, tan excepcional, tan inédito como el que nos toca vivir este año en el marco de la pandemia, que ha cambiado los parámetros de análisis de cualquier situación que queramos diagnosticar. Hoy la verdad que es un gran placer poder recibir en nombre de la Universidad Nacional de Rosario a la senadora Hernández. La verdad que es una referencia ineludible, no solo para pensar la voz de las mujeres en la política, algo que venimos siguiendo y que es un nudo de debate y discusión en cada una de las intervenciones de este ciclo, sino que valoramos mucho su voz levantada fundamentalmente en defensa de los derechos de las minorías, fundamentalmente en defensa del derecho de las mujeres, fundamentalmente para interpelarnos respecto de lo que consideramos necesario, que es interpretar una nueva lógica de la construcción política que empieza a tener manifestaciones muy activas como la de la senadora en todas partes del mundo, particularmente en la región, y que quizás sea el camino que debamos emprender para imaginar ese mundo que viene post pandemia. Así que en nombre de la Universidad Nacional de Rosario, senadora, darle la bienvenida a nuestra casa, al menos de manera virtual como lo podemos hacer en este momento. Esperamos tener la posibilidad más adelante, cuando recuperemos, entre comillas, determinada normalidad, de poder recibirla alguna vez en nuestra casa. Agradecerles mucho la predisposición para acompañarnos en este diálogo y decirle que queremos que sepa que tiene la Universidad de Rosario, Argentina, una casa con grandes amigos y amigas, que además seguimos su trayectoria para establecer no solo espacios de encuentros que nos permitan pensar
lo que nos pasa, sino fundamentalmente redes de trabajo que construyan caminos alternativos para superar esas situaciones. Muchas gracias por darnos esta posibilidad. Muy bien, gracias Franco, gracias a nuestro rector. Y el rector hablaba de mujeres y de juventud, así que para comenzar voy a darle la palabra a quien es mi colega y mi amiga, Anabela Buzo, para que ya inicie ella el diálogo con nuestra invitada. Gracias, Pedro, y buenas tardes, Citlali. Muchísimas gracias por tu predisposición para compartir esta conversación con nosotros. Es realmente un placer poderte ver y dialogar contigo. Bueno, como te comentaba Pedro, no solo es habitual en el programa que nosotros tratemos de compartir con nuestros invitados parte de su trayectoria para que esta a su vez llegue a toda nuestra audiencia, sino que a mí me interesa muy particularmente esta primera etapa de la entrevista, justamente por lo que señalaba nuestro rector, digamos, tu juventud, los temas que abordás, la eficiencia con la cual estás llevando tu gestión, los desafíos que eso significa para un país como México. Así que bueno, te invito a que nos cuentes cómo te acercaste a la política, cómo es posible que alguien que apenas acaba de cumplir 30 años sea senadora electa por la Nación, la senadora más joven en la historia de los senadores electos de México. Muchas gracias, Anabela, y también agradezco muchísimo el saludo del rector, la presentación de Pedro, y por supuesto y celebro que pues estos espacios de reflexión se den desde las universidades y desde el enfoque internacional y latinoamericano. Y bueno, pues en efecto tengo 30 años, pero prácticamente llevo desde los 15 años, 14, participando activamente en política, en un primer momento desde el activismo, desde el movimiento social, y después me sumé al movimiento que empezó el ahora presidente de la República. Cuando el actual presidente de la República era jefe de gobierno de la capital del país, pues empezó a hacer muchas cosas que transformaron radicalmente la ciudad, construyó hospitales, universidades, disminuyó los privilegios de la burocracia, empezó, digamos, a transformar la ciudad, a apoyar desde un enfoque social a las madres solteras, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los estudiantes a través de becas. Y bueno, por supuesto que se ganó el respaldo, el cariño, pues de la ciudadanía aquí en la Ciudad de México, y pues era un potencial candidato a la presidencia de la República. Su gestión fue de 2000 a 2005, y justamente, bueno, inicios de 2006, y justamente en 2004, 2005, ya digamos como un potencial candidato a la presidencia, pues el presidente de entonces, que era un presidente de derechas, pues vio en Andrés Manuel López Obrador un temor y decidió iniciarle un juicio de desafuero para meterlo a la cárcel, acusándole de no haber atendido un mandato judicial que le prohibía abrir una calle. ¿Y para qué el jefe de gobierno quería abrir esa calle? Para comunicar un hospital, ¿no? con la población. En realidad era un pretexto absurdo. Lo que querían hacer era quitarlo de la contienda, desaforarlo, y a raíz de, pues de tener un antecedente penal de haber estado en la cárcel, aun cuando pudiese pagar fianza, pues eliminarlo como posible candidato presidencial, ya que no cumpliría con los requisitos. Inició este proceso de desafuero y bueno, pues no se esperaba la reacción. Salieron más de 1 millón de personas a las calles a defender a su jefe de gobierno. Era una cosa en un país como México, donde los gobernantes suelen ser corruptos, se ganan el desprecio fácilmente de la gente. Pues este era un mensaje muy potente. El pueblo de la Ciudad de México salía a defender al jefe de gobierno en turno,
porque era evidente que lo que querían hacer era evitar que fuera candidato presidencial. Pues en ese contexto yo tenía 14, 15 años, pues mis padres son habitantes de esta ciudad, eran simpatizantes del jefe de gobierno entonces, y pues decidí acompañar a mi padre a estas manifestaciones y escuché un discurso de Andrés Manuel López Obrador que despertó en mí muchísimas cosas y que creo que le mismo a una generación que hoy existe. No soy la única mujer joven de 30 años que participa en este movimiento y tiene una responsabilidad mayor. Somos muchos jóvenes a nivel nacional que en su momento participamos por primera vez en política en esa coyuntura, en la coyuntura del intento de desafuero a Andrés Manuel López Obrador, porque lo que escuchamos era un político auténtico, diferente, que hablaba de servir a la gente, que hablaba del pueblo. La historia es larga, pero bueno, afortunadamente logramos detener ese atraco. Fue tanta la manifestación que se echó para atrás el proceso de desafuero. Yo entonces no podía votar. En 2006, pues la gente salió a votar por Andrés Manuel, ganó y le hicieron un fraude electoral. Y entonces inicia un nuevo proceso de resistencia, se armó un gran campamento en la avenida más principal de la ciudad, y bueno, pues inició un proceso de politización, yo diría que no solo en mi generación, sino en los habitantes de la ciudad y a nivel nacional, pues tuvo mucho impacto. Y bueno, a raíz de eso, yo participo un poco más, no le pierdo la vista a lo que entonces era un movimiento obradorista, es decir, el seguimiento a este liderazgo, pero también empiezo a desatar pues inquietudes conforme yo era adolescente, joven, entré a la preparatoria, me acerqué a varios movimientos estudiantiles, y yo definí que quería hacer algo por este país, que había muchas causas por las cuales luchar. En su momento decidí, yo estudié periodismo, creía desde mi concepción que era uno de los medios donde quizás más podía aportar pues al cambio en este país, sobre todo porque en México antes de los últimos años pues había como un malestar social pero vinculado a la resignación, a una postura de que nunca iba a cambiar este país, de que sí había muchas cosas mal, pero digamos un poco ligado a la desinformación y a cierta pues a cierta ignorancia en algunos sectores de la población. Había una gran apatía a la posibilidad de generar cambios. Yo decidí estudiar periodismo, pero paralelamente me convertí en una activista que formó parte de movimientos sociales, de muchos movimientos en favor de las víctimas que empezaron lamentablemente a haber en México tras una falsa guerra contra el narcotráfico que provocó, por cierto, quien le robó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador en su momento, a Felipe Calderón, quien hoy pues es un personaje muy odiado en la política mexicana, porque recién se sabe que su secretario de Seguridad Pública pactó con el crimen organizado, y ese sexenio no solo fue el dolor de que nos hicieron fraude electoral a la mayoría, sino que además fue un sexenio de muerte, de violencia, de sangre, y bueno, pues lamentablemente con los malos gobiernos que se han ido acumulando en el país, pues ha habido cantidad de causas por las cuales luchar, por las cuales marchar, por las cuales organizarnos. Entonces digamos que yo tenía como una vida desde el activismo, como estudiante por el otro, y siempre militante o cercana a el movimiento que empezó a encabezar Andrés Manuel López Obrador. Entonces él estaba siendo acompañado por 3 partidos políticos. En su momento muchos jóvenes no teníamos atracción por participar en ningún partido político. En el 2012 vuelve a participar Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia. Enrique Peña Nieto, que fue el que finalmente declararon ganador, pues hizo una compra descomunal de votos, y Andrés Manuel López Obrador decide renunciar
a los partidos políticos que le habían acompañado, porque además eran partidos, uno, que se estaban pervirtiendo, que estaban empezando a pactar con la derecha, y dos, pues que en su momento fueron traicionando el movimiento que encabezaba Andrés Manuel López Obrador. Y entonces ahí Andrés Manuel dice: renuncio a estos partidos. Morena era entonces un movimiento por la regeneración nacional, un movimiento del cual formábamos parte varios movimientos, varias personas no afiliadas a ningún partido político. Y cuando Andrés Manuel López Obrador decide renunciar a estos partidos, inicia una consulta en todo el país, en asambleas de militantes o de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, preguntarnos si queríamos que Morena siguiera siendo un movimiento o si queríamos que Morena fuese un movimiento-partido, un partido-movimiento. A pesar del hartazgo que existe sin duda a los partidos políticos, la mayoría concluyeron que Morena tenía que seguir siendo movimiento, pero que también necesitábamos ser un partido político para tener una herramienta y seguir luchando por transformar este país. En su momento, lo confieso, yo era de las que pensaba que no teníamos que ser partido político, en esta idea tradicional de que hay una tendencia pues a la corrupción, a entrar en otras dinámicas un poco más pragmáticas de los partidos políticos. Sin embargo, bueno, Morena surgió como un partido político nuevo, con un enfoque de continuar ser movimiento. Y bueno, soy fundadora de Morena, iniciamos conformando comités de base en cada colonia, que era, digamos, la primera etapa de Morena en términos organizativos. Y para ir cerrando y no hacer más larga la historia, que sin duda la historia de nuestro movimiento es corta, en cuestión de años, pero es una larga historia, pues formé parte de las Juventudes de Morena. Desde su primer momento ayudé a la fundación a cumplir con los requisitos que se necesitaban, a hacer campañas de afiliación. En mi comunidad, que es una alcaldía que se llama Iztacalco, pues formé parte, fundamos los primeros comités de base de Morena, y en esa etapa muy bonita de Morena, porque ahora es un Morena mucho más complejo, pues éramos realmente muy pocos. Mucha gente que confiaba en Andrés Manuel se vino a Morena. Algunos personajes con estructuras más consolidadas pues no sabían si Morena iba a triunfar o no, y decidieron quedarse en los partidos políticos tradicionales. Y en realidad éramos muy pocos. En la primera elección que tuvo Morena como partido político en 2015, en la definición de candidaturas, fui consenso de los comités de base de mi comunidad, me propusieron para ser candidata a diputada local. En ese momento no había grandes expectativas de ganar, porque luchábamos contra estructuras muy aceitadas en la alcaldía, y sin embargo hicimos campaña como Morena lo ha pregonado, que es casa por casa, hablando con la gente, etcétera. Y bueno, desde el primer momento nos dimos cuenta que sí había posibilidades de ganar. Gané, me convertí en diputada de esta ciudad. Hicimos un trabajo, me parece que territorial, cercano a la gente, de denuncia hacia el actual gobierno, que era un gobierno pues aparentemente de izquierda, pero que ya estaba pactando con la derecha. Y bueno, al final, en esa corta etapa, pues he construido una trayectoria dentro de Morena, y ahora para esta elección, que fue la gran elección en 2018, fui metida a una encuesta para definir candidaturas y gané la encuesta para ser candidata al Senado. Y bueno, pues ahora estamos en eso. Perdón si fui muy larga con la historia, pero ha sido mucha lucha. Me parece muy bien. Mucha lucha, sí, en solo 30 años de edad, ¿no? Y de todas maneras, me gustaría para comenzar preguntarte quizás un poco más de Morena y de qué piensa Morena como movimiento político y como partido, en el sentido de que quizás en Argentina particularmente y en otros países latinoamericanos, las estructuras políticas de México fueron muy conocidas por el PRI, básicamente, el cual aquellos que estudiábamos política internacional o aquellos que seguían las cuestiones en otros países sabíamos lo que significaba el PRI,
más allá de que el PRI tuvo un buen comportamiento, de decirlo, en el pasado con el exilio de muchos argentinos en México, pero de lo que significó de alguna manera, su descomposición política, lo que significaba el PAN, etcétera, etcétera. Ahora, me gustaría preguntarte, y para poder hacerte la mayor cantidad de preguntas posibles, si vos brevemente nos podés contar cuál es la perspectiva, si realmente Morena tiene la perspectiva latinoamericanista como fue recibida por muchos latinoamericanos el movimiento. ¿Esa perspectiva latinoamericanista está presente en la vida política interna de Morena, en sus cuadros, en sus militantes, en sus dirigentes políticos ahora? ¿Eso está presente o en realidad es más un movimiento solo de Andrés Manuel? Bueno, Morena es un movimiento muy interesante, complejo en su integración, plural, que yo diría que en un primer momento fue un movimiento obradorista, que se fue convirtiendo en un movimiento nacional democrático, es decir, aquí se encontraron distintas generaciones que en otro momento han deseado un cambio, que en su momento en el 88, por ejemplo, votaron por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien también pues fue víctima de un fraude electoral del PRI justamente, y se encuentran, digamos, distintas perspectivas de la izquierda, distintas visiones, distintas luchas que se han dado en momentos específicos de la lucha contra un modelo neoliberal, un sistema económico político basado en la corrupción. Y nos encontramos acá, en Morena, en un cierre de filas de llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República para que iniciara con un nuevo proyecto de nación. En esa pluralidad, yo diría, y lo tengo que decir, hoy Morena vive una crisis interna compleja. Creo yo que se está disputando entre ser un partido político más tradicional o ser el partido de izquierda que nos prometimos cuando lo fundamos. Entonces yo diría que hay dos grandes bloques dentro de Morena. Y en el gran bloque que quiere que Morena sea un partido diferente, un partido de movimientos, un partido muy definido de izquierda, yo diría que la mayoría somos latinoamericanistas. Es decir, si bien desde el liderazgo que tiene Andrés Manuel López Obrador, en su momento, la primera etapa de nuestra vida, nos concentramos al interior, en un proceso organizativo, en ganar las elecciones en México, la realidad es que parte de nuestro proyecto de nación, parte de nuestros principios como partido y parte de nuestros ideales como integrantes se basa en los sueños latinoamericanos. Incluso el proyecto de nación que por el cual la gente votó, uno de los puntos que tiene es abrir nuevamente México hacia América Latina. Entonces yo diría que sí, es esencialmente latinoamericanista. Además, les puedo decir que las distintas luchas y concepciones ideológicas de muchos de nosotros no puede ser entendida si no es inspirada en las distintas luchas latinoamericanas. En ese sentido, bueno, ya ahora que ganamos la presidencia, que era uno de los grandes metas de nuestro movimiento, no solo por llegar al poder, sino por lo que eso significaba. Un inicio de revolución de conciencias, ganarle por la vía del discurso, del convencimiento, a la compra de votos, a las mentiras de los medios de comunicación de las cuales hemos sido víctimas y seguimos siendo víctimas, pues no era menor. Pero a raíz de que ganamos, casi que en quienes somos más latinoamericanistas dijimos, bueno, ya logramos una primera batalla interna, es momento de abrirnos todavía más hacia el exterior. Entonces, yo creo que Morena vive una nueva etapa en la que justamente buscamos tener más vínculos internacionales, más vínculos latinoamericanos, pero yo diría que, digamos, en estos dos grandes bloques de los que hablo, que hoy Morena se está confrontando y se está redefiniendo, el bloque más originario, el bloque que sí busca un cambio y no nada más un nuevo partido político por tener un nuevo espacio de participación, es profundamente latinoamericanista. Y el mismo Andrés Manuel López Obrador, si hoy no ha salido tanto a otros países,
la realidad es que aún estando acá, ha tenido posturas muy definidas, ¿no? El asilo a Evo no fue menor, recibió además con muchísimo gusto Alberto Fernández, ha generado vínculos con el presidente de Cuba también, es decir, hay un vínculo profundo a nuestra lucha. No podemos entender nuestra lucha si no es inspirado en las luchas latinoamericanas. Anabela. Sí, Citlali, yo te quería hacer una consulta porque vi que trabajas en el Senado dentro de un comité que lleva los vínculos con América Latina y con el Caribe. Y bueno, una de nuestras preocupaciones desde América Latina es que, dada la importancia de México en el continente, nosotros percibimos que muchas veces la política de los Estados Unidos incide no solo en la frontera norte de los Estados Unidos, sino que también a veces es un mecanismo de presión hacia la política que México ejerce en su frontera sur, o sea, en su relación con Centroamérica y con el Caribe. Bueno, te quería preguntar en qué situación estamos, cuáles son las dificultades que tiene México en este contexto, sobre todo porque los países de Centroamérica muchas veces han invocado la necesidad de encontrar un refugio en México y bueno, esto ha sido bastante difícil durante la gestión del presidente Trump. Bueno, es que siempre hemos tenido la gran complicación, uno, de estar abajo de Estados Unidos geográficamente, y dos, de que sea nuestro principal socio comercial. Sin embargo, algo que ha cambiado muchísimo el gobierno y que aun cuando un sector de la izquierda pediría que fuera más, la gran mayoría de la población reconoce que existe, es la relación con Estados Unidos. Es decir, los últimos años hemos tenido presidentes totalmente sometidos, además con una violación a nuestra soberanía grave, sometidos a los intereses norteamericanos. La guerra contra el narcotráfico, el exceso de violencia, el tráfico de armas, ha sido una respuesta de sometimiento a la política de seguridad que plantea Estados Unidos. Y el actual gobierno pues está, yo diría que caminando a tientas, es decir, hay una buena relación con el presidente Donald Trump. Sin embargo, hay una legitimidad que Andrés Manuel carga en sus hombros, es decir, nunca habíamos tenido un presidente tan legítimo, tan respaldado por el pueblo, sin dudas de fraude electoral, y eso le permite a él plantarse con mucha firmeza frente a Trump y pues plantear también el respeto a nuestra soberanía y poner un límite. Y por ahí estará seguramente en internet la primera carta que Andrés Manuel le manda a Donald Trump cuando gana, y le dice, bueno, aquí las cosas no son iguales, no son como estaba acostumbrado a otros gobiernos. Y bueno, hay, creo yo, una apuesta como multilateral por parte de Andrés Manuel. Mantener una buena relación de respeto, no sometimiento con Donald Trump, pero también empezar a abrirse hacia Centroamérica, América Latina, incluso a otros continentes. Y lo primero, de hecho, el primer decreto que firmó el presidente cuando fue electo, bueno, después de ser electo, fue un plan integral de desarrollo para Centroamérica que justamente busca generar cooperación entre México, Guatemala, El Salvador y distintos países de Centroamérica para, digamos, apostar a mediano y largo plazo que esa zona del sur, que además es la zona del sur de México es una zona hermosa, maravillosa, con muchos recursos naturales, pero con mucha pobreza. Y pues Centroamérica también es muy rica en recursos naturales, pero lamentablemente tiene pues poco bienestar. Entonces la apuesta del presidente es, a través de la cooperación, poder desarrollar en el sur la posibilidad de tener mejores condiciones, de tal manera de que nadie tenga que emigrar de este país o de los países de Centroamérica por necesidad a un país o a una frontera donde francamente se han vulnerado muchísimos derechos y se nos ha excluido de una manera brutal. No es fácil, quizá lo recuerden, casi al inicio del gobierno
Trump presionó muchísimo en términos de que México prácticamente cerrara sus fronteras a los migrantes y demás, e incluso amenazó con aumentarnos aranceles en algunos productos, lo cual nos podía meter en una crisis económica, o por lo menos en una crisis con algunos sectores económicos. Y bueno, el presidente convocó a la frontera, por un lado, en cuestión de movilización social, y por otro lado, pues nuestro canciller estaba, Marcelo Ebrard, negociando con la gente de Trump, de tal manera que pues se llegara a un punto medio. Nosotros no íbamos a hacer lo que ellos pedían, y tampoco íbamos a permitir que arbitrariamente se nos impusieran aranceles en algunos productos. Entonces, bueno, al final la resolución de eso quizás no fue la mejor, pero nos permitió distensar un poco esa presión con Estados Unidos. Y bueno, prácticamente han sido 2 años de estar a tientas, ¿no? En el estire y afloje. Recién Andrés Manuel fue a la Casa Blanca a firmar el Tratado de Libre Comercio, que estaba, digamos, que se volvía además cada vez más importante en plena pandemia para el desarrollo económico en algunos sectores en nuestro país. Y si ustedes tienen la oportunidad de escuchar el discurso de Andrés Manuel, creo que representa claramente cuál es la postura de México o de este gobierno ante Estados Unidos. No de confrontación directa, como quizás desde alguna perspectiva ideológica quisiéramos, pero sí de mucho respeto y de mucha solicitud de respeto y exigencia. Creo que el discurso que pronunció ahí no tiene desperdicio. Recomiendo que puedan escucharlo, porque creo que esa es la nueva relación que está construyendo México con Estados Unidos, y sin duda no es fácil, ¿no? No es fácil tener un vecino tan cercano, además con voracidades tan grandes en nuestra región. Exactamente. Incluso voy a ser absolutamente honesto, en estos lugares de Sudamérica, quizás esta definición de la relación de México con Estados Unidos también fue una toma de posición para los sudamericanos en relación a la propia relación Latinoamérica de México. Por eso quizás empezamos preguntando por América Latina, porque de alguna manera este México presenta una esperanza en el sentido de poder reunir una dimensión latinoamericana mayor. En algunos momentos la propia relación con Estados Unidos impedía en algunos escenarios latinoamericanos ver a México cercano. Pero más allá de eso, no podría dejar de preguntarte, y después le voy a dejar a Anabela más las preguntas también de la propia política internacional. No podría dejarte de preguntar, yo sé que te pido mucho resumirlo en 3 minutos para poder preguntarte la mayor cantidad de cosas, pero también en estos lugares que en algún momento, en estos países del sur, que en algún momento lo vimos más lejanos, comenzamos a vivir el problema narcotráfico. Y yo sé que ustedes lo han vivido, Andrés Manuel y su gobierno vivió una situación muy particular que apareció en todos los medios, con el hermano, si no me equivoco, de Guzmán, que había sido apresado, luego liberado y demás. O sea, ¿cuál es el posicionamiento concretamente del movimiento político y del gobierno en relación al tema narco? Yo sé que te pido mucho, pero si lo tuviéramos que resumir en 3 minutos, ¿qué diríamos? Sí, bueno, fluyó mucho esa noticia, yo creo que porque hay una operación, estoy convencida de ello, desde la derecha, no solo mexicana, sino continental, para tratar de minar una esperanza no solo para México, sino para América Latina. Si el gobierno de Andrés Manuel triunfa, sin duda creo que recupera mucha esperanza en la izquierda latinoamericana, y por eso estoy convencida de que hay una operación en ese sentido. Libera más bien al hijo del Chapo, y no es una liberación, digamos, como se ha planteado. Hubo una operación de parte de las Fuerzas Armadas no consultada para detener al hijo del Chapo Guzmán, porque se enteraron que estaba en algún sitio. Y bueno, hay que decirlo, en México, y con la complicidad cada vez más evidente que está saliendo a la luz de los pasados gobiernos, pues hay territorios en los que el crimen organizado tiene mucho control. Cuando estos grupos policiales deciden detener al hijo
del Chapo Guzmán, pues esto se vuelve un caos en todo el estado, en concreto en Sinaloa, en la ciudad, en Culiacán. Y entonces, si el control territorial lo tienen esos grupos y amenazaban con iniciar una confrontación, que no era una amenaza a la ligera, lo han hecho, ¿no? De empezar a disparar a la población y demás. Lo que el presidente optó es liberarlo, en cuanto a que no era un operativo pensado, un operativo avisado, con conocimiento de él, con estrategia, y no poner en riesgo a la población. Claro, lo que se vendió para afuera es el presidente libera al hijo del Chapo, pero en realidad no había una orden de aprehensión, es decir, se le ocurrió a un grupo de policías del ejército detenerlo, y eso ponía en riesgo la vida de mucha gente. En el estado se valoró muchísimo, para afuera se vendió distinto. Sin embargo, ¿cuál es la relación? Y soy muy concreta para ser muy breve. Andrés Manuel busca combatir la inseguridad a través de una visión muy integral. Es decir, si el crimen organizado en México ha crecido, es porque ha tenido la posibilidad de cooptar, sobre todo a los jóvenes, a sus filas, como halcones, como vendedores de droga, como carne barata o carne de cañón que puede ser desechada y morir en enfrentamientos. Y la apuesta de Andrés Manuel es quitarle ese sector social, quitarle a la juventud el crimen organizado a través de generar más desarrollo, más bienestar en las comunidades más pobres y en el sector de la juventud a través de apoyos, de becas, de integrarlos al trabajo, etcétera. Y por otro lado, todos los días tiene una reunión de seguridad a las 6 de la mañana, donde recibe el parte de todos los estados de la República y va, digamos, tomando decisiones estratégicas respecto a lo que le van reportando en todos los estados. Creo yo, y destaco mucho, eso poco se ha dicho, la unidad de inteligencia financiera ha operado no a través, la lógica del actual gobierno no es a través de más balas que vamos a detener al crimen organizado, es a través de cortarles donde les duele, en la corrupción y en la complicidad de algunas autoridades y en el dinero. Y la unidad de inteligencia financiera ha bloqueado como nunca muchas cuentas, ha congelado muchas cuentas del crimen organizado y de grupos delincuenciales, lo cual los ha ido debilitando. Entonces creo que la apuesta es de una manera más inteligente, poniendo en menor riesgo a la población y sin confrontarnos en una violencia pues profunda, que al final es lo que ha pasado en los últimos años, pues tratar de detener y poco a poco de ir, digamos, cerrándole los flujos de dinero y los flujos de corrupción al crimen organizado por un lado, y por otro lado ser muy firmes con Estados Unidos en que paremos el tráfico ilegal de armas, porque si hoy hay territorios donde son más fuertes los grupos delincuenciales, es porque tienen incluso mejores armas que el ejército mexicano en muchas ocasiones, y en un confrontamiento mano a mano terminan ganándonos por eso, ¿no? Entonces Estados Unidos se hace de la vista gorda, pero permite el tráfico de armas, que es un tema que no habían puesto otros gobiernos sobre la mesa. Entonces es quizás el tema más complicado, pero va avanzando poco a poco. Anabela. Sí, este tema que estás planteando es un tema de una notable envergadura, donde obviamente la principal consecuencia la vive México por compartir la frontera con Estados Unidos, pero los datos que nosotros tenemos en América Latina es que más del 80% de las armas que tiene el narcotráfico y otras formas de crimen transnacionalizado, y estoy diciendo en el sur del continente, ¿no? En países como Brasil o como la Argentina, tiene origen en la frontera sur de los Estados Unidos, porque ese armamento viene bajando, digamos, a través del continente. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes tienen expectativas que un cambio de gobierno en Estados Unidos estaría dispuesto en esta ocasión a tratar este tema? Te lo consulto porque, bueno, la administración Trump tiene una postura muy a favor de la utilización de armas al interior de los Estados Unidos, un vínculo muy especial con la Asociación Nacional del Rifle, pero a su vez la administración Obama, que reconocía esta situación de hecho en los Estados Unidos,
no logró incorporar el tema en la agenda por presiones de política doméstica. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que en el caso de ganar los demócratas y en el caso de que ese triunfo de los demócratas incluya algunos temas en la agenda de generaciones como la tuya? Porque yo te veo y hago cierto paralelismo con Alexandria Ocasio-Cortez, digamos, en los Estados Unidos también. Ella no es senadora, es representante, pero es muy joven, es de origen latino, trata de hacer la política vinculada a la gente de a pie y atender sus problemas, y estoy segura que serían sectores que en el Congreso estarían dispuestos a tratar estos temas. Pero bueno, ¿cuáles son las expectativas de ustedes que conocen tan de cerca esta problemática en Estados Unidos? Bueno, yo creo que la clave está más en México, es decir, gane los demócratas o se siga manteniendo los republicanos, es un tema de la agenda bilateral con Estados Unidos, de mucha importancia para México, porque si no cortamos ese tráfico ilegal de armas, todo lo demás que se está haciendo, pues va a perder un poco de sentido. Yo francamente creo, esa es una postura personal, no la postura del gobierno, yo francamente creo que Estados Unidos y la economía de Estados Unidos y los poderes fácticos y el poder formal en Estados Unidos está basado fundamentalmente en la guerra y en la economía de la muerte, de las armas, y yo creo que tanto demócratas como republicanos tienen sus vínculos con el establishment y con las empresas que se vinculan a la ganancia de la guerra en América Latina, en Medio Oriente, en distintas partes del mundo, ya sea a través de la intervención directa o a través de la intervención sutil, como al final lo hicieron en la guerra contra el narcotráfico que en México encabezó Felipe Calderón, fue resultado de un acuerdo firmado, el ASPAN, un acuerdo de seguridad firmado entre México, Canadá y Estados Unidos, donde prácticamente el acuerdo lo que planteaba es Estados Unidos pone las armas y México pone los muertos. Entonces, yo en lo personal no tendría muchas expectativas de que la esencia de la economía norteamericana vaya a cambiar, pero sí creo muchísimo en la capacidad diplomática, negociadora de nuestra Cancillería, de Marcelo Ebrard en específico, para, sean demócratas o sean republicanos, seguir insistiendo en una agenda de nuestro interés, que es el tema del tráfico, detener el tráfico ilegal de armas, que insisto, es importante porque, olvidé decir hace rato, en México, muchas armas, mucha incluso trata de personas, mucha mercancía ilegal, entra a través de los puertos. Y una de las decisiones que acaba de tomar el actual gobierno es, y que es una decisión muy difícil, y además criticada por algunos sectores, pero es dejar el control de los puertos en manos de la Marina y ya no en manos de civiles, porque por ahí es donde fluye mucho y hay muchísima corrupción que en otros gobiernos han decidido no combatirla o por complicidad o por miedo. Entonces, esas zonas que son de disputa con el crimen organizado y con algunos crímenes de grupos delincuenciales, pues están hoy tomadas por la Marina para tratar de tomar control. Entonces, con todo lo que se está haciendo, si en Estados Unidos no hay un cambio, digamos, en esta política, pues va a ser difícil, pero sí creo yo que puede haber alianzas estratégicas con legisladores o con actores políticos en Estados Unidos, como con Alejandra Ocasio, que bien la mencionabas, ¿no? Que yo creo que al final no toda la política norteamericana está vinculada a esta lógica de guerra que lamentablemente pues ha marcado la historia norteamericana. Bueno, hay una pregunta que es casi obligada en este programa, y más cuando la invitada es una mujer, pero sin lugar a duda el tema de la agenda de las mujeres, la agenda de género, la participación, etcétera, etcétera, la vasta agenda que corre por América Latina de la mano de las mujeres es un tema que está siempre. Y entonces, no podría no preguntarte, todavía nos quedan 12 minutos de programa para poder hacer 2 preguntas más. Si vos me podés contar cómo está la situación de la agenda de género, de mujeres, de diversidades
en México en este momento, sino las colegas y las mujeres que siguen este programa nos van a sacar del aire directamente. Bueno, pues gracias a ustedes, Argentina, a Chile, pues hay una nueva ola feminista en América Latina, yo diría que en el mundo, y bueno, eso está generando un movimiento naciente en México, en un momento, en un contexto político, democrático diferente, y yo diría que si muchas generaciones, nuestra primer participación política fue la estudiantil o el activismo a través de distintas causas, yo creo que las generaciones nuevas, su primer participación política, en el caso de las mujeres, es la participación feminista. En el caso concreto de México, yo diría que es un movimiento que va madurando, que va iniciando, y entonces tenemos por un lado un gobierno de un hombre de 64 años, lo que eso implica, digamos, en distancias discursivas, conceptuales, ideológicas de una mujer de 18 años, pero un gobierno democrático, con un gabinete paritario, con la primera secretaria de gobierno que ha tenido este país, con la primera jefa de gobierno que tiene esta capital, con mujeres feministas en la toma de decisiones, que somos senadoras, que somos diputadas, que son secretarias de Estado, que son funcionarias. Y entonces estamos en un momento en el que el reto es cómo hacemos, generamos una interlocución entre el gobierno de la Cuarta Transformación, que nosotros así le llamamos, y el movimiento feminista, porque la diferencia cuando nosotros éramos oposición y éramos resistencia, es que pues el enemigo era el gobierno, ¿no? Hoy a lo mejor muchas nuevas compañeras feministas pues ven a Andrés Manuel López Obrador y a nuestro gobierno como un enemigo. Insisto, soy muy crítica y muy sincera en ese tema, porque hay una gran distancia entre la concepción feminista de las nuevas generaciones y la visión de un hombre de 64 años. A veces el presidente ha dicho las palabras que no queremos escuchar, y esperaríamos otro tipo de discurso de parte de él, pero eso hace interesante el escenario porque si bien yo creo y estoy convencida de que nunca antes podría avanzar la agenda feminista como ahora, también estoy convencida de que gracias al movimiento feminista, la Cuarta Transformación va a impregnarse de mayores causas feministas que si no estuviera el movimiento. Entonces, la derecha ha tratado de operar para separarnos, pero estamos en un momento en el que estamos tratando de buscar la interlocución para avanzar. Recién antes de la pandemia presentamos una iniciativa que reforma la Ley General de Salud que pues busca garantizar el derecho a decidir el aborto hacia las mujeres. En la Ciudad de México eso hace años que se aprobó, pero a nivel nacional pues está iniciando una gran discusión. Eso está provocando que algunos sectores conservadores pues traten de operar en contra de la izquierda, en contra de las feministas, pero bueno, yo creo que hay un momento interesante, habemos varias voces feministas en el Congreso, lo cual nos permite pues no solo visibilizar la agenda, sino avanzar en ella, en el tema de la diversidad sexual también, y bueno, creo que va a ser interesante porque sin duda en este sexenio, de eso estoy convencida, se va a despenalizar el aborto y vamos a avanzar en otro tema de derechos. Recién hace un año aprobamos una ley de paridad, ahora todos los órganos de gobierno, todos los órganos en disputa electoral tienen que tener una paridad ya, digamos, obligatoria. Y bueno, vamos avanzando, pero yo creo que el gran reto actual de la agenda feminista en las calles es garantizar la justicia y combatir el número de feminicidios que lamentablemente hay. Te quería hacer una consulta porque, bueno, nosotros más o menos tenemos información al respecto, pero me parece que sería interesante que le comentes a nuestra audiencia los principales ejes de la Cuarta Transformación que plantea Morena en el gobierno. Bueno, ahí puedo ser como muy breve porque he hablado mucho de ello en otros momentos.
primero, nuestro movimiento tiene 3 grandes objetivos. El movimiento político, digamos. El primero era llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia para implementar un proyecto alternativo de nación. El segundo, la revolución de las conciencias. Y el tercero, construir una nueva manera de hacer política basada en la ética. El proyecto de nación que está encabezando López Obrador es un proyecto a 6 años, pero que en realidad busca ser un proyecto de transformación de larga data. Yo resumiría en 3 grandes puntos, obviamente se desbordan otros, pero si me apuran, hay 3 principales objetivos en el gobierno, en el primer gobierno de la Cuarta Transformación, y es combatir la corrupción, pacificar el país y disminuir la brecha de desigualdad que lamentablemente existe en México. Se ha iniciado en una política de bienestar pensando en los más pobres. Toda la política de bienestar y de desarrollo social tiene un enfoque integral para pacificar este país, para disminuir la violencia, para prevenir las adicciones, y hay un combate a la corrupción profundo, porque uno de los grandes males en México sin duda ha sido la corrupción en todos los sectores, en todos los sentidos. Entonces, creo que la gran apuesta de este gobierno en 6 años es ir desnormalizando la corrupción, ir dando más bienestar a los más pobres y generar las bases para pacificar este país. Lo que nos proponemos como proyecto político, pues es un proyecto a largo plazo. No vamos a poder cambiar un México lastimado durante 80 años en 6 años. Pero yo creo que se resume en esos 3 puntos. Brevemente, y tomando estos puntos que vos mismos haces mención, o sea, sin lugar a duda la situación de pandemia de la región y también en México afecta duramente las economías. Y quizás el primer tema de la agenda latinoamericana y que va a ser por lejos quizás un tema excluyente, está vinculado a la desigualdad. En medio de eso ha aparecido en distintos países de América Latina por distintos movimientos políticos, incluso en los países centrales apareció de la mano de algunos niveles empresariales, incluso un debate interno sobre el tema. Apareció el tema de poner en la agenda global como una cuestión central, y en la agenda latinoamericana en particular, la idea de una renta básica universal, que garantice un piso de igualdad. Para algunos debería llamarse renta básica universal, para otros salario mínimo universal. En realidad, más allá de la semántica hay diferencias, pero ¿cuál sería la posición que tiene el gobierno de México y el movimiento de Morena al respecto? Bueno, siempre hemos estado a favor de propuestas como la renta básica universal. Seguimos a favor, por supuesto. El gran dilema que tenemos ahora es sobre todo presupuestal, es decir, la política de bienestar que se ha implementado durante los primeros 2 años de gobierno tiene prácticamente el 70% de las familias mexicanas recibiendo un tipo de apoyo, ya sea en jóvenes, en mujeres, en adultos mayores, en campesinos, en microempresarios, etcétera. Y bueno, en el caso mexicano, implementar la renta básica universal implicaría mermar la política social que ya va en marcha, pero que además tiene unos meses que convertimos en derecho constitucional. Entonces, entonces al ser derecho constitucional, pues hay una obligación del Estado mexicano de garantizar el presupuesto necesario para otorgar esos apoyos que se han dado en los últimos 2 años. Entonces, nosotros de entrada decimos sí, pero habría que, y en eso estamos, pues revisando presupuestalmente si es viable. Es decir, hay un compromiso de este gobierno y hay una obligación constitucional de garantizar esta política de bienestar que ya va en marcha, y digamos, si entráramos a la renta básica universal, pues sí sería complicado en cuestiones, digamos, presupuestales. Pero lo que nosotros decimos es, bueno, prácticamente, en esencia, hay similitud entre la renta básica universal y la política social que implementa el actual gobierno, en cuanto a que les decía, prácticamente 70% de la población mexicana recibe un tipo de apoyo.
Pero bueno, es uno de los temas que están en el debate público también en México, y estaremos viendo, digamos, cómo se va ajustando ese tema, pues porque la crisis económica que inicia y que sin duda se dará en todo el mundo a raíz de la pandemia, obliga a los estados a tomar las mejores decisiones, pues para proteger a su ciudadanía, ¿no? Entonces, pues sinceramente ese es el panorama, ¿no? Perfecto. La verdad que no sabía que México tenía la renta básica universal como garantía constitucional, pero me quedan 4 minutos de programa. Entonces, como... Pero nada más para aclarar, no, lo que está constitucional son los derechos, los programas sociales que hay para adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera. Sí. Perfecto. Me quedan 3 minutos de programa, le voy a dar 1 minuto y medio a cada una, 2 minutos a cada una, porque se termina el tiempo. 1 minuto y medio a cada una para una reflexión final para toda la audiencia y así nos despedimos con la voz de las mujeres. Anabela. Gracias, Pedro. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión que aporte algo de optimismo, porque estamos transitando una situación compleja en la región. La región es una región desigual, con mucha pobreza, con mucha injusticia, con niveles de violencia urbana importante, con problemas de seguridad también significativos que se han potenciado además en el escenario de pandemia, que dejó en claro las debilidades de algunas propuestas económicas que cruzaron a la región a lo largo de tantos años y que, digamos, destacaron la importancia de achicar el Estado y entre ellos los escenarios de salud pública. Entonces digo, nuestro futuro es un futuro complejo, incierto, un gran desafío. Sin embargo, yo quisiera destacar algo que a mí me parece notorio, que se da en nuestra región y en otras partes del mundo, pero fue muy significativo en el año 2019 en América Latina y ahora dialogando con Citlali y analizando las experiencias de otros países me vuelve como una esperanza, y que es el hecho de que nos encontramos en 2019 con muchas demandas sociales en América Latina por un proceso de cambio que se han dado en países con distintos perfiles políticos, y esas demandas fueron en líneas generales encarnadas por sectores juveniles. Pero esos sectores jóvenes son sectores formados, sectores que demandan muy racionalmente, no hay demanda alocada ni desordenada, hay un muy buen diagnóstico, y hay realmente un proceso que se da en simultáneo, que es el cambio generacional que se viene en América Latina. El caso de quien nos acompaña hoy es uno de los casos más simbólicos, pero hay otros en otros países. Pero ese cambio generacional va acompañado por una demanda de cambio cultural, pero ese cambio cultural hace a el pedido por países más justos, por un proyecto que sea más equitativo, más distributivo para todos, que sea inclusivo, y está basado en la perspectiva de un desarrollo adaptado al siglo XXI, lo que implica no solo desarrollo e inclusión económica, sino la reivindicación de muchos derechos políticos y sociales, ¿no? Incluidas las cuestiones de género que estábamos charlando recién, que se han ido incrementando de una manera notoria. En alguna de las cuestiones que escribí en los últimos tiempos, justamente marcaba eso, ¿no? Que uno a veces tiene cierta desconfianza en cómo los gobiernos o los partidos políticos, en general en América Latina, pueden llegar a encarar esos procesos de cambio. Pero hoy tenemos una situación donde las sociedades nacionales han brindado ejemplos insisto, de demanda social y de procesos de cambio que son muy contundentes en nuestra región y que, más allá de que quieran acallar en un proceso de pandemia, me parece que continúan vigentes y que en la medida en que la pandemia lo permita, van a resurgir en el sentido de la búsqueda de una América Latina más justa. Ana, me queda 1 minuto y medio para la despedida de toda nuestra audiencia.
desde ya agradecerle, pero la palabra de la senadora electa más joven de México. Gracias, pues coincido con la conclusión de Anabela. Yo diría que la pandemia puso en relieve las profundas deficiencias de un sistema político y económico basado en la desigualdad y en la exclusión, en la privatización incluso de derechos como la salud, y que me parece que así como pone en relieve esas deficiencias, se convierte en un reiterativo a pesar de todo lo lamentable que ha sido la pandemia, las pérdidas que hemos tenido a nivel global, pues es un reiterativo a nivel regional y global de que necesitamos encontrar una salida a este sistema económico poco funcional para las mayorías. Y en ese sentido yo sí estoy convencida que hay una nueva generación de la cual me enorgullece formar parte, que tiene definido y decidido que vamos a dar una lucha por transformar nuestras realidades desde un enfoque anticapitalista, antineoliberal, antipatriarcal y anticolonial. En esas estábamos como generación a nivel regional, creo yo, cuando nos llega la pandemia. Cada país de América Latina tiene sus propias condiciones y sus propias realidades, pero me parece que pues no hay vuelta atrás. Esa famosa nueva realidad de la que se habla tiene que llevar estas reflexiones. No podemos regresar a la realidad que teníamos antes de la pandemia, porque sin duda quienes más mal han pasado en estos meses han sido las personas más pobres, las mujeres, digamos las víctimas de este modelo económico. Entonces, pues yo sé que ya se acabó mi tiempo y les agradezco nuevamente el espacio y les saludo con mucho gusto, aunque sea a la distancia. Muchísimas gracias, Citlali Hernández Mora, la senadora mexicana. Muchísimas gracias, Anabela, profesora de nuestra universidad, por acompañarnos. Y un saludo grande a todos los seguidores de Reflexiones al Atardecer. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa.